atrás. Se quedó en pausa este sermón, esta es la segunda parte del sermón, que he querido compartir con ustedes. En realidad es un sermón que nos habla acerca del camino, de cómo caminar, y tenemos en el capítulo 14 de Juan. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Juan capítulo 14. Los primeros 14 versículos vamos a estar viendo. Si lo tienen, lo leemos y dice la palabra de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y Él, el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Muy bien, hermanos. Es interesante cuando nosotros pensamos en un camino. Ustedes saben que un camino puede ser definido como vereda, puede ser definido como carretera, puede ser definido como una highway, como nosotros le llamamos acá. Puede ser definido de muchas maneras. Y todos tienen señales. ¿Y para qué sirven esas señales? Para direccionarnos, para llevarnos a nosotros al lugar donde queremos llegar. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando emprendemos un camino? Lo primero que tenemos que hacer es pensar hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer para llegar. Hay recursos que hay que juntar. Por ejemplo, usted no puede emprender un camino sin dinero. Usted no puede emprender un camino sin comodidades para ese camino, ya sea agua, comida o medicamentos básicos por algún accidente o cualquier otra cosa. Entonces, cuando usted se encamina hacia un lugar, usted tiene que hacerlo siempre pensando que algo puede pasar en el camino. Tenemos dos caminos. La Biblia presenta dos caminos de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver dos simientes: la simiente de Set y la simiente de Caín. La simiente de Set son aquellos que son salvos por gracia, aquellos que han sido alcanzados por la misericordia de Dios. La simiente de Set son aquellos que el Padre ha elegido para salvación y vida eterna. La simiente de Caín son los reprobados, son aquellos que no tienen arte ni parte en el reino de Dios.
Y los dos tienen un camino y siguen un propósito y siguen una meta y siguen hacia dónde van a llegar con lo que hacen. El cristiano tiene un camino definido por Dios y ese camino que está definido por Dios tiene señales. ¿Cuáles son las principales señales que tenemos en ese camino? Primero, la oración. Segundo, la lectura de la palabra. Tercero, el congregarnos. Parece broma, pero mucha gente no toma en serio el congregarse. Pero el congregarse juega un papel fundamental en ese camino que vamos siguiendo. ¿Por qué? Porque acá en este lugar se enseña la palabra de Dios. Acá en este lugar convivimos como hermanos en la fe. Acá en este lugar nosotros cantamos himnos a Dios. Entonces, hay un camino que estamos siguiendo. Y Dios nos insta a que sigamos en ese camino hasta el día de la redención. Además de eso, nos ha dado su palabra, para que su palabra sea la que nos fortalezca según caminamos en este camino. Por otro lado, oramos juntos todos. ¿Para qué? Para presentar nuestras peticiones y apoyo los unos con los otros. Entonces, el camino cristiano es un camino muy difícil, muy complicado, tiene sus altos y tiene sus bajos, y por ende muchas veces nosotros pasamos por diferentes situaciones que se tornan a veces muy complicadas para nuestra vida. Pueden ser pleitos entre pareja, pueden ser pleitos con los trabajadores, compañeros de trabajo, pueden ser pleitos entre nosotros mismos también. En fin, siempre va a haber complicaciones. Lo único que el camino del Señor es un camino que da esperanza, es un camino que da oportunidades para reconciliarnos con Dios y con nuestros semejantes. Por eso es importante este camino. El camino ancho es un camino de destrucción y también tiene sus señales. Una de las señales que tiene el camino ancho es el deseo insaciable de la carne, el deseo insaciable de nuestra mente, el deseo insaciable por lo mundano. Ese es el camino ancho. Y aún muchos grupos que se llaman cristianos caminan en ese camino. No todo el que me dice Señor, Señor es digno del reino de los cielos. Jesús mismo lo expuso. Por eso es que nosotros debemos de estarnos autoanalizando siempre. Debemos de estarnos autoanalizando siempre. Porque es muy posible que nos llamemos cristianos y vamos en el camino ancho, el que conduce a la perdición eterna. Otro distintivo del camino ancho, o digamos otra señal de que vamos caminando por el camino ancho, son las disensiones. ¿Qué son disensiones? Pleitos entre hermanos, pleitos entre congregaciones, pleitos entre grupos. Otra distintivo o otra parte que nos muestra, otra señal que nos muestra que vamos en el camino amplio, es la religiosidad que a veces practicamos. Una religiosidad desmedida, donde nosotros creemos que somos los únicos que vamos al cielo y los demás no. Oh, hermanos, y mucho cuidado con eso, porque desde el momento que nosotros decimos que solo nosotros tenemos la verdad, nos convertimos en secta, y las sectas no van al cielo. Desde el momento que nosotros decimos que fulano está mal y que nosotros somos los buenos, estamos mal, ya estamos mal. Y es una señal de que somos hijos del diablo y no hijos de Dios. Es una señal que vamos por el camino ancho y no por el camino angosto. Cuando nosotros menospreciamos el trabajo que está haciendo otra persona, estamos menospreciando la obra de Dios. Entonces, todas estas son características. Ya les presenté las características de los que caminan en el camino angosto y las características de los que caminan en el camino ancho. Una de las grandes características del que camina en el camino angosto es el sufrimiento.
el sufrimiento. Nosotros sabemos y debemos entender que fuimos llamados para sufrir por la causa de Cristo. No sufrir por gusto, sino sufrir por la causa de Cristo. Sin embargo, los que caminan el camino ancho, yo siempre he dicho una cosa, que el que no quiere nada con Dios, que disfrute el mundo, porque es lo único que tiene para la vida. Es decir, acabado eso, acabada esta vida, esa persona no tiene nada más que la condenación eterna. Entonces, que disfrute el mundo bien, porque el mundo, cuando el mundo tiene cosas para disfrutar, y si alguien no quiere nada con Dios, que se entregue a Satanás con todo, porque al final él es el príncipe del mundo. Entonces, el camino angosto tiene sufrimiento, el camino ancho tiene formas terrenales para disfrutar. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y para recapitular algunas cosas hace 2 domingos, también debemos de ver cómo es que Jesús está mostrando ese camino. ¿Sí? Hace 2 semanas estuvimos viendo el primer punto y vamos a desarrollar el segundo punto. Fíjense bien, Jesús se dirige a los 11 discípulos con un mensaje de esperanza. Los discípulos están tristes, yo lo expliqué hace 2 domingos. Los discípulos están muy tristes porque Jesús les ha anunciado que lo van a matar. Eso es lo que dice el capítulo 13 de este libro. Jesús les anuncia su muerte, pero hay otras 3 cosas que Jesús anuncia. La primera que anuncia es la negación de Pedro. Pedro dice: no, Señor, si es necesario morir por ti, yo muero por ti. Jesús le dice: ay, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a ver negado. Y así sucedió. También le dijo a Judas: sí, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. La hora ha llegado de que entregues a tu Señor. Ve y haz lo que vas a hacer. Luego les dice: es necesario que yo muera. Pero ellos se quedaron en su mente divagando la idea de la muerte de Jesús. Nunca pensaron, nunca pusieron cuidado a la resurrección. Jesús en el capítulo 3 también está anunciando su resurrección. No solo está anunciando su muerte, está anunciando su resurrección, pero ellos se enfocaron en la muerte de Jesús y quedan muy tristes por la noticia de que Jesús les va a resucitar. Es en este contexto que Jesús les dice, en el verso 1: no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no estén preocupados. ¿Creen en Dios? Bueno, si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, fíjense bien, muchos predicadores enseñan mal este pasaje, porque ellos dicen que Jesús se fue a preparar morada para nosotros. Jesús no está diciendo eso. Jesús dice todo lo contrario: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para que ustedes estén conmigo. Pero Jesús dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y además de eso, y si me fuere y os prepararé lugar, y otra vez os tomaré, la promesa, vendré otra vez y los tomaré para que vayan a donde yo estoy. Cuando Jesús es tomado de entre los 500 que están viendo ir a Jesús al cielo, cuando Jesús es tomado, 3 hombres se quedan en tierra con vestiduras blancas, dice Lucas, capítulo 1, verso 6 de Hechos. Dice, con vestiduras blancas, y el verso 11 especialmente dice que se acercan a los 500 y les dicen: varones cariñosos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que has visto ir al cielo, así regresará a vosotros en esa misma nube. Entonces Jesús está diciendo: yo voy a regresar por ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En otras palabras,
yo voy al Padre, pero retorno por ustedes y yo los tomaré a mí mismo, y donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Esta es la promesa que nos ha dado nuestro Señor. Por eso es que cuando nosotros usamos el término cardia, que es el término que se utiliza en griego como corazón o cardíaco, nosotros entendemos que el Señor está hablando directo al corazón de la teología bíblica, de la verdad bíblica que se encierra en todos estos. Por eso es que dice, y además de esto, hermanos, cuando nosotros usamos este término, cuando la Biblia usa este término, se está refiriendo principalmente a la mente, voluntad y emociones de la persona, al ser espiritual de la persona, que maneja la persona. Por eso es que él dice, yo les hablo a ustedes, a sus corazones, a sus vidas, a lo que ustedes son, yo les hablo, porque les amo y quiero restaurarles, quiero levantarles con poder y con gloria. El corazón es el centro de la vida de la persona. Eso debemos de verlo, el corazón es el centro. Así también el corazón es el centro de la moralidad de la persona. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón, dice el Señor. ¿De dónde salen las malas intenciones? De la abundancia del corazón habla la boca. Todas las cosas buenas y todas las cosas malas que habla nuestra boca salen del corazón. Muchas veces ni siquiera de aquí, ni siquiera se ha procesado en la mente, sino que viene directo del corazón. Porque en el corazón está escondida la voluntad, está escondida las emociones y está escondida la parte espiritual de la persona. Yo no quiero entrar mucho en detalles en algo que acaban de descubrir, bueno, no es que acaban, pero que han descubierto los científicos. El corazón tiene neuronas igual como tiene el cerebro. Por eso es que el corazón piensa independiente del cerebro, porque tiene su propio proceso para pensar las cosas, para procesar las cosas. Por eso es que el corazón, cuando alguien profiere una palabra, cuando alguien dice una palabra perversa en contra de alguien, es del corazón que nace. Porque si ese proceso fuera lógico y si viniera de la mente, esa persona lo pensara 2 veces para hacerlo. Porque la mente, esa parte racional, esa parte que medita bien las cosas que va a decir, porque sabe que si dice algo que va en contra de su corazón, en contra del amor que tiene por los demás, está dañándose a sí mismo. Si me doy a entender, hermano, ¿verdad que es bien complicado esto? Si el corazón, dicen los científicos, no lo estoy diciendo yo, y esto está a dominio público, usted puede hacer una investigación por su propia cuenta. Ahí dice, los científicos dicen que el corazón y la mente piensan independientemente y tienen neuronas. El corazón tiene neuronas por las cuales procesa también. Las neuronas son las que sostienen esa parte lógica de nosotros. Entonces es muy complicado esta parte, hermano, y debemos de tener un especial cuidado cuando nosotros vamos a hablar de alguien. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Por qué lo vamos a decir? Porque con la lengua nosotros bendecimos o maldecimos. Con la lengua nosotros ayudamos o destruimos. Con la lengua nosotros construimos o prácticamente erradicamos la oportunidad de la persona. De hecho, Santiago dice que la lengua es el órgano más pequeño del cuerpo, pero que puede incendiar ciudades completas. No lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Santiago con esto. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto, porque todas estas cosas nos desvían del camino, todas estas cosas nos alejan de Dios. Entonces yo quiero avanzar al punto donde yo quiero que meditemos en esta tarde. Jesús es el camino al Padre. ¿Por qué decimos que
camino del Padre. ¿Qué nos lleva a nosotros? Tal vez alguien dirá, bueno, la Biblia lo dice. No, pero no basta solo con que la Biblia lo dice. En los mismos 11 se puede ver la diversidad de caracteres, la diversidad de pensamiento, incluso la diversidad de educación. En ellos mismos. Parece que Tomás era el pensador. Algunos, no sé con qué intención, lo ponen como el incrédulo Tomás. Yo creo que no era incrédulo. Era una persona que buscaba evidencia de las cosas, que buscaba una respuesta lógica a una pregunta retórica, una respuesta entendible a una pregunta que podría ser confusa. De hecho, hay confusión acá en este pasaje para una mente que no tiene a Cristo. Recordemos de que todavía los discípulos no tenían el discernimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no había venido todavía para estar con la iglesia. Miren, Jesús dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús está diciendo. Entonces, esto reacciona a Tomás en el verso 5 y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si no sabemos, el problema de Tomás es que él piensa que es un viaje el que van a comenzar. Un viaje físico, un viaje literal, que van para alguna provincia o van para otro país. Pero Jesús no está hablando de un viaje físico de esta manera. Jesús está hablando del camino espiritual que lleva a la vida eterna. Por eso es que Él dice, si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? La respuesta de Jesús es contundente y a la yugular. Contundente y a la yugular. Vea bien, 3 cosas Jesús le responde. Y 3 cosas importantes que nos muestran quién es su divinidad. Y nos demuestra su naturaleza divina, nos demuestra su capacidad redentiva que hay y el cumplimiento del plan de redención, el cumplimiento en Cristo de la promesa hecha de la simiente de la mujer. Por eso es que Él dice en el verso 6, miren, dice, no sabemos el camino, le dice Tomás, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Jesús le dijo, yo soy el camino. Aquí es importante, hermano. Jesús está diciendo, yo soy. Esa sola frase nos indica la divinidad de Cristo. Esa sola frase, Dios, el Yahweh, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versos 14 y 15 de Éxodo, utiliza esta frase, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en sí? Lo que Jesús está diciendo es, Tomás, yo soy Dios, yo soy en el Padre es en mí, y el Padre en mí, y yo en el Padre, y juntos en el Espíritu, formamos una sola divinidad. Por eso le dice, yo soy el camino. Ahora piensen en esto. Significa Jesús que Jesús es Dios y solo Dios puede guiar al hombre hacia Dios. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, y el que en mí camina no se pierde. Es como una brújula que Él ha puesto, donde cada paso que nosotros damos es un paso seguro a la vida eterna, es un paso seguro al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros no tenemos cualquier Dios, nosotros tenemos al único Dios verdadero. Por eso es que después de todo esto, Él le dice, en forma de tesis, le dice, yo soy. Esa es digamos que la verdad central de todo este pasaje. Yo soy. La mentira, recuérdese que en el método de estudio analítico tenemos verdad o tesis.
mentira, antítesis, y sincretismo, evangelio, que es síntesis. Entonces tenemos verdad, mentira, evangelio. En estas tres formas nosotros podemos ver acá tres principios fundamentales para distinguir el camino. Primero, yo soy el camino. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba del camino, se hablaba prácticamente de la fe que profesaba Israel. En el Nuevo Testamento, cuando se habla del camino, se habla también de la fe que profesan los cristianos. Por eso es que nosotros decimos, y Cristo dice, yo soy el camino, una forma de vida, una manera de vivir. Por eso es que vuelvo a lo que dije al principio. Una persona que no está viviendo en Cristo, su vida es un desastre. Pleitos, mentiras, disensiones, orgías, adulterio, fornicación. Es que qué bueno puede encontrar uno en una persona que no tiene a Cristo en el corazón. No puede encontrar nada bueno una persona que no tiene a Cristo en el corazón. Por eso es que el Salmo de Deuteronomio 5 nos dice claramente, Salmo 27:11 nos instruye: el que vive para Dios tiene vida eterna, pero el que vive para sí está eternamente separado de Dios. Eso es lo más triste que hay en todo esto. El que vive para sí eternamente está separado de Dios. Se edifica como el único camino. Cristo se edifica como el único camino. La religión y la iglesia no definen el camino a Dios. La Iglesia Católica Romana y todas las sectas que habidas y por haber dicen tener la verdad. Pero, hermanos, la verdad solo se define en una cosa, en un nombre: Jesucristo. Ahí se define la verdad. Nosotros no podemos definir la verdad en conceptos, porque este es el segundo punto. Yo soy la verdad. Cristo dice, primero, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es el segundo. Hermanos, la verdad es absoluta. En Cristo su verdad es absoluta, perfecta, soberana. No hay mentira, no hay hilo que lo una, porque es un solo hilo. ¿Cuánto se tardó para que la Biblia se escribiera? 1600 años. ¿Cuántos autores fueron? 40 diferentes autores de la Biblia. Y siguieron un hilo que se conoce como el hilo redentivo, la historia de redención, contada en 66 libros. Y no perdieron la conexión el uno con el otro. Todo lo contrario. Cada libro iba conectando perfectamente en la historia que Dios iba contando a través de Cristo. No es bello, hermanos, tener un libro que está confeccionado de una manera tan perfecta, donde cada cosa encaja en su lugar, cada historia, cada acontecimiento, cada parte encaja en su lugar, porque están contando la gran historia, la historia de Dios. Eso es lo que está contando la gran verdad que nosotros tenemos, que es en Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, yo soy verdad, y con toda solvencia él puede decir, yo soy la vida, de la tercera parte. No hay otro camino a Dios. El que cree que tiene otro camino a Dios está perdido, porque no hay otro camino a Dios. Así que cuando nosotros llegamos a esta verdad, una verdad que asegura un camino perfecto y eterno, nosotros solamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer en esta verdad, proclamar esta verdad,
Eso es lo que nos resta. Yo no puedo imaginarme mi vida sin tener un solo día, sin meditar, aunque sea en un versículo de la palabra del Señor. Miren que ayer después de todas las actividades que tuvimos, apareció un versículo de la palabra del Señor. Y cierto, ¿no?, que todavía cuando estaba acostado en la cama, me tomé la computadora y seguí pensando en ese versículo, porque me llamó la atención que ese versículo se es traducido de diferentes maneras en todas las Biblias. Y aparece algo en algunas que no aparece en otras versiones de la Biblia. Si yo empecé a atar cabos y a pensar por qué pasa esto en la traducción, y tuve que ir incluso hasta la Biblia griega. ¿Por qué? Porque necesito ir al original para saber si es que es verdad que no existe esa palabra que se omite en algunas, porque para mí esa palabra que se omite en algunas versiones es una palabra clave del versículo. Entonces, yo fui a la Biblia original y todavía no estoy conforme con lo que la Biblia original dice. Entonces, tengo que seguir investigando por qué no está esa palabra, por qué no está esa frase en las Biblias que nosotros tenemos. ¿Por qué no está? ¿Por qué? Porque a mí me interesa conocer la verdad. Me interesa conocer las Escrituras, porque la única forma que usted va a ir al cielo es si esta palabra está en su vida. No solamente aquí, sino aquí. Porque cuando la Biblia esté aquí, usted la va a poner en práctica. Usted va a caminar en ella, usted va a caminar a través de ella. Mientras la Biblia no haga eco en su corazón, usted es un religioso. Usted puede conocer la Biblia de pasta a pasta y memorizar capítulos enteros, pero si usted no practica la Biblia, de nada sirve. De nada sirve. Última parte, la vida. Cuando el cristiano viene al conocimiento de Dios, la vida viene a él. La vida viene a él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Es llamado a la vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, y como el Espíritu Santo es la fuente de la vida, nosotros, por muy muertos que seamos, tenemos que volver a la vida. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Jesús es el que nos muestra. Mire bien, Jesús argumenta que su obra en favor de los hijos del pacto ha sido completa. Vimos unos domingos atrás, ¿verdad? Consumado es, ha sido terminado, completo está. Pero también nos dice que es suficiente para la salvación. Usted no necesita hacer nada para ser salvo, porque ya la salvación se le entregó, fue entregada por el Señor. Y si Él dice que nadie viene al Padre sino por mí, yo lo siento, hermano, si usted cree que usted puede ir a Dios por otro medio, porque no hay otro medio para ir a Dios sino Cristo Jesús. Es el único medio. Y no me canso de repetirlo lo que he repetido los domingos anteriores. Ni María, ni los santos, ni nadie lo va a salvar. El único que trae salvación y vida eterna se llama Jesucristo. El único que ha sido entregado, el único que ha sido crucificado por nuestro pecado. Termino con esto, hermano. En el principio Juan identifica a Logos como la vida, a Cristo como la vida, la palabra como la vida, el capítulo 1, verso 4 de Juan. Pero también lo identifica como la luz del mundo. El verso 9, que proporciona el camino al Padre, a la habitación entre nosotros y el Padre. La palabra hecha carne, verso 14.
y suministra a los humanos una gracia abundante, no limitada, una gracia abundante para los hijos de Dios. Verso 16. Para que podamos recibir de Dios el océano de gracia que nos ha dado al creer en Cristo Jesús. Por eso es que él dice en el capítulo 1 de Juan, verso 11, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, y por la obra del Espíritu fuimos llamados, así como Cristo dijo frente a la tumba de Lázaro: Lázaro, ven fuera. Ahora, en la obra de salvación, el Espíritu Santo nos está llamando siempre: vengan afuera, sean salvos, sean reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo y la obra de regeneración del Espíritu en nosotros. Hermanos, Él es el camino a Dios. Y si Él es el camino a Dios, es el camino a la vida eterna. El cristiano puede estar confiado que Jesús es el camino correcto. Pero fuera de Jesús, todos los caminos que están fuera de Jesús son los caminos incorrectos, que al final nos van a llevar al abismo y perdición eterna. Por eso, Jesús es la verdad, Jesús es el camino y Jesús es la vida. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza en la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Padre,